El bosque estaba silencioso excepto por el débil robo de hojas, como una suave brisa barría por los árboles. Fue el tipo de silencio que se envolvió a su alrededor, presionando, pero ofreciendo un extraño sentido de paz. Había venido aquí para escapar, para encontrar un breve respiro de la interminable multitud de trabajo y responsabilidades. El aislamiento era reconfortante, un descanso de bienvenida del caos que había dejado atrás. El suave zumbido de cicadas, el grifo de mi fogata, y el olor de la tierra húmeda debajo de mis botas, todo aquí se sintió como un mundo lejos del mundo que había huido. Era tarde cuando decidí dar un paseo. La luna colgó en el cielo, filtrando a través de la densa dosel, echando todo debajo de ella en un tono de plata. Las sombras se extendían y retorcidas, parecían bailar con el viento. El débil rayo de mi linterna parpadeó y la golpeé ausente, irritada por su inconsistencia. Después de unos momentos, murió completamente, dejándome en la oscuridad. Suspiré y metí la linterna en mi bolsillo. El sendero era lo suficientemente familiar, y no necesitaba la luz para guiarme. Perdí la pista de lo lejos que vagaba, mi mente se desvanecía mientras me movía por el bosque, el silencio puntuado solo por los suaves sonidos de las criaturas nocturnas. No fue hasta que noté la primera señal de algo inusual que me detuve, mi atención volviendo a estallar al presente. Un brillo débil delante de mí me llamó la atención, pulsando suavemente como un latido. No era el azul fresco de la luz de la luna, ni el brillo duro de la luz artificial. No, este brillo era diferente, caliente, vivo. Me llamó de una manera que no podía explicar. Mis pasos se ralentizaron, mi corazón se aceleraba cuando me acercaba, atraído por la misteriosa luz. Cuanto más cerca me acerqué, más distinta se volvió. No era un fuego o una linterna, algo totalmente diferente. Cuando entré en el claro, me congelé. Ahí estaba. Al principio, pensé que estaba viendo cosas, un truco de la luz, tal vez el reflejo del brillo de la luna. Pero no, era real. Se paró alto y regal, sus extremidades largas y sus características delicadas inequívocamente alienígenas. Su pelo, si se podía llamar así, se movió como hilos de metal líquido, atrapando el resplandor suave que parecía emanar de ella. Sus ojos, imposiblemente grandes, llenos de tonos que no podía nombrar. Se encerraron en la mía, y durante un largo momento, ninguno de nosotros se mudó. Nos miramos, los dos congelados por la fuerza del momento. Entonces, como si me hubiese visto alguna fuerza invisible, me tropecé hacia atrás, tropezándome con una raíz y cayendo sin remordimiento al suelo. Mi mano se disparó para mantenerme firme, y fue entonces cuando sucedió. La toqué. Su piel era caliente, casi caliente, e imposiblemente suave. La sensación era eléctrica, una sacudida que viajaba por mi brazo y se extendía a través de mi cuerpo como fuego. Las palabras eran claras, pero sus labios no se movían. El sonido resuena directamente en mi mente, evitando mis oídos por completo. Tú también lo sentiste, ¿no? ¿Yo? No sé de qué estás hablando, dije, retrocediendo, mi corazón latiendo en mi pecho. Mis instintos me gritaron para correr, pero algo sobre ella, su presencia, me mantuvo en su lugar, como un tirón gravitacional que no podía escapar. Su cabeza se inclinaba ligeramente, una expresión curiosa que cruzaba su rostro. No me temáis, dijo, su voz tranquila, tranquila. No te haré daño. Su tranquilidad hizo poco para calmar mis nervios, pero no corrí. No pude. Nunca había sentido algo así antes, como si estuviera aterrorizado y atraído hacia ella de maneras que no tuvieran sentido. ¿Quién eres tú? Pregunté, mi voz temblando. ¿Qué eres? Soy Nibra, dijo simplemente, como si esa explicación fuera todo lo que se necesitaba. No soy de vuestro mundo. No bromeo, murmuré bajo mi aliento, mi mente luchando por procesar lo que estaba pasando. Un alienígena. Un alienígena real y vivo. Y yo la había tocado. Las implicaciones fueron abrumadoras. Ella dio otro paso hacia mí, e instintivamente, di un paso atrás. Se detuvo, su mirada se ablanda. Por favor, dijo, no corras. No quiero hacerte daño. Su voz, si se le podía llamar así, era hipnótica, reconfortante. En contra de mi mejor juicio, me quedé, arraigado en el lugar por algo mucho más fuerte que el miedo. ¿Qué quieres? Pregunté, mi voz apenas más que un susurro. Apenas por encima de un susurro, su voz temblaba mientras hablaba, sus ojos brillantes parpadeando con algo que no podía identificar. Las palabras que ella dijo eran tan extrañas, que me enviaron un frío, profundamente en mis huesos.
No conozco tu toque, comenzó, su tono vacilante, su mirada distante como si buscara las palabras correctas. Despertó algo dentro de mí. Una sensación que nunca he conocido. Sus palabras me golpearon como un trueno, reverberando en mi pecho. ¿Qué decía? No lo entendí. Apenas podía procesar el hecho de que estaba parado frente a un verdadero alienígena, alguien cuyo mundo y existencia estaban tan lejos del mío. Y ahora, me estaba diciendo que algo sobre mi toque había desencadenado alguna reacción dentro de ella. No sabía cómo responder, mi mente corre para ponerse al día con todo lo que estaba pasando. Me perdí en la confusión de todo esto, la abrumadora presencia de la mujer delante de mí, la comprensión de que no estaba sola en este mundo extraño, y la imposible conexión que parecía estar formando entre nosotros. Su belleza era de otro mundo, su mirada intensa, pero en ese momento, había algo tan frágil en ella también, una vulnerabilidad que arrastró a algo profundo dentro de mí. Tú no nos entiendes, continuó, su voz más suave ahora, contemplativa. Ustedes humanos. Ustedes son tan frágiles, tan fugaces. Y sin embargo, su toque, lleva tal poder. Tampoco estaba seguro de cómo responder a eso. ¿Cómo puede un toque, algo tan simple, llevar tal significación? Era solo un hombre, parado en la oscuridad, en presencia de algo tan extraordinario que se sentía como un sueño. Mi mente giró mientras daba un paso más cerca. Esta vez, no me alejé. Su mano se aferró, flotando a solo pulgadas de mi brazo. ¿Puedo?, preguntó, su voz teñida de incertidumbre, una vacilación que no esperaba de alguien tan regal y poderoso. Me asintí, aunque parte de mí no estaba seguro de por qué estuve de acuerdo. El aire entre nosotros se sentía cargado, y sabía que algo sobre este momento cambiaría todo. Sus dedos se cepillaron contra mi piel, y la sensación fue inmediata y abrumadora. No era solo el calor suave de su toque, era como si su presencia pasara por alto cada barrera, cada capa de defensa, y se conectaba directamente a mi núcleo. Mi aliento me atrapó en la garganta, y pude sentir que mis rodillas se debilitan bajo la intensidad de ella. Ella tiró de su mano lentamente, su expresión es de maravilla. Fascinante, murmuró, su voz casi reverente. Tu energía, resuena con la mía. Es, agradable. Repité sus palabras, mi voz temblaba. ¿Placer?, pregunté, la palabra que se siente extraña en mi lengua. ¿Qué significa eso? Ella conoció mi mirada, sus ojos más brillantes ahora, si eso fuera posible. Significa que deseo sentirlo de nuevo, dijo simplemente, y las palabras colgadas en el aire como un peso. La implicación era clara, y sentí que mi corazón se saltaba a un latido. Me tragué duro, inseguro de cómo responder. No creo, por favor, me cortó, su tono ahora suave, casi suplicando. No entiendo esta sensación, pero deseo hacerlo. Tu toque, es diferente a cualquier cosa que haya conocido jamás. Su vulnerabilidad, tan cruda y genuina, me pilló desprevenido. A pesar de su belleza de otro mundo, a pesar del poder que ella exudaba, había una fragilidad para ella en ese momento. Un anhelo, profundo e inconverso, que se sintió casi dolorosamente humano. No era solo una princesa alienígena, era alguien que se había perdido, alguien que buscaba algo que ni siquiera entendía. Contra mi mejor juicio, alcancé mi mano temblando, mientras se cepillaba contra su brazo. En cuanto hice contacto, cerró los ojos, un suspiro suave escapando de sus labios. El aire que la rodea parecía intensificarse, el brillo que rodea a su creciente brillo, más intenso. Un calor irradió de ella, envolviéndome como una manta. Su piel era suave y cálida, y al tocarla, podía sentir un zumbido profundo dentro de ella, una resonancia que coincidía con la mía. Era como si fuéramos dos instrumentos, perfectamente en sintonía. Cuando volvió a abrir los ojos, eran más brillantes que nunca, su luz casi cegadora. Gracias, dijo, su voz llena de genuina gratitud. Me has dado un regalo. Me tiré de la mano, mi mente correr, tratando de dar sentido a todo lo que acababa de pasar. No entendí lo que estaba pasando. No entiendo lo que está pasando, dije, mi voz temblando. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Su mirada se suavizó, y por un momento vi algo más profundo en sus ojos, una mezcla de tristeza y curiosidad. Me enviaron aquí, dijo, su voz tranquila, casi triste. Exhilarado de mi mundo por razones que no puedo explicar. He estado solo durante tanto tiempo, a la deriva en un mar de silencio. Tu presencia, tu toque, es la primera conexión que he sentido en lo que parece una eternidad. Sus palabras me han golpeado hasta el centro.
Sabía lo que se sentía estar solo, salir a la deriva sin propósito ni conexión. Y por un breve momento, a pesar de todo, a pesar de que ella es de otro mundo, a pesar de todo lo que era imposible en esta situación, sentí una extraña pareja con ella. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas audible, llena de incertidumbre. Le inclinó la cabeza un poco, su expresión contemplativa. No lo sé, admitió, su voz suave. Pero deseo quedarme contigo, si lo permites. Su petición me pilló desprevenido. ¿Quédate conmigo? Repito, sin estar seguro de haberla oído correctamente. ¿Por qué? Porque dijo simplemente, tu toque ha despertado algo dentro de mí, y deseo entenderlo. No sabía qué decir. Mi vida siempre había sido simple, predecible, nada extraordinario me ha pasado nunca. Y ahora, aquí estaba, parado en una luz de luna limpiando con una princesa alienígena, alguien de un mundo muy allá del mío, que quería quedarse conmigo. Fue absurdo. Era imposible. Pero como las palabras se deslizaron de mis labios, me di cuenta de que no podía decirme que no. Vale, dije, las palabras finalmente escaparon de mí. Vale, puedes quedarte. Antes de que pudiera pensar mejor, las palabras ya habían dejado mi boca, puedes quedarte. Una sonrisa se extendió por su cara radiante, genuina y más hermosa que cualquier cosa que pudiera imaginar. Gracias, dijo, su voz rica de calor. No seré una carga, lo prometo. Mientras nos quedamos allí, la tranquilidad del bosque presionando alrededor de nosotros, la realidad de lo que acababa de pasar comenzó a establecerse. Mi vida, la que conocí, nunca sería la misma. Pero cuando miré a sus ojos brillantes, llenos de gratitud y algo más que no pude identificar, no pude evitar sentir un extraño sentido de paz. Quizás, esto no era tan malo después de todo. El paseo de vuelta a mi campamento se sintió surrealista. Ella, Nibra, como se había presentado, siguió muy de cerca sus movimientos, extrañamente silenciosos, pero sin embargo, sin temor a Gracia. El resplandor suave que emanaba de su iluminaba el camino que se avecinaba, lanzando sombras brillantes sobre los árboles y convirtiendo el bosque oscuro en algo etéreo. Me sentí como si me hubiera metido en un sueño tan vívido y extraño que no estaba seguro de que me despertaría de él. ¿Los humanos buscan soledad en lugares como este?, preguntó, su voz se desliza en mis pensamientos, evitando la necesidad de sonido completamente. No era intrusivo, no de la manera que esperaba. Era más como una melodía flotando justo debajo de la superficie de mi mente, gentil y presente, pero nunca exigente. Dudé un momento, sin saber cómo explicarle algo tan mundano. A veces, dije, mirándola hacia atrás. La vida se vuelve abrumadora. Salir de aquí, lejos de todo, ayuda a despejar mi cabeza. Nibra inclinó su cabeza un poco, sus ojos brillantes escaneando los árboles como si estuviera tratando de ver el mundo a través de mis ojos. Tu especie parece agobiada, dijo, su voz llevando una extraña nota de visión. Emociones, responsabilidades, una necesidad constante de conexión y sin embargo, anhelan soledad. Su observación fue inquietantemente precisa. Nunca lo había pensado así, pero era verdad. Los humanos éramos complicados como ese, constantemente buscando más, pero a menudo abrumados por lo que ya teníamos. El pensamiento se interpuso en el aire entre nosotros mientras continuamos caminando, el silencio se extendía cómodamente, y sin embargo no podía sacudir el sentimiento de que me estaba arrastrando hacia una comprensión más profunda de mí mismo. Seguía mirando a ella mientras caminaba, tratando de procesar todo lo que había pasado. Cada vez que la miraba, parecía ser una mezcla perfecta de alienígenas y humanas, imposiblemente distante, y sin embargo, descorazonadamente familiar. La forma en que su mirada se prolongó en las estrellas de arriba, la débil curva de una sonrisa que tocaba en sus labios, era como ver a alguien descubriendo el mundo por primera vez. Había una maravilla tranquila en ella que la hacía sentir extrañamente humana, y me dejó sentir inquieto de una manera que no podía explicar. Cuando llegamos al pequeño claro donde había instalado el campamento, dudé. Era una modesta configuración, nada más que una tienda, una fogata moribunda y unos pocos suministros dispersos. De repente, la simplicidad de todo parecía inadecuada, casi embarazosa. Se sentía como invitar a la realeza a una pequeña cabaña. Esta era mi vida, mi mundo, y me preguntaba cómo reaccionaría a ella. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, su tono curioso, pero no juzgado. No pude evitar sentirme consciente mientras miraba alrededor del campamento duro e improvisado. Por ahora, dije,
rascándome la espalda del cuello. No es mucho, pero funciona. Nibra se acercó al fuego, su brillo mezclándose con las brasas parpadeantes. Se agarró, sus dedos flotando sobre las llamas, observándolas con el tipo de enfoque que sentía tanto alienígena como profundamente considerado. Una cosa tan frágil, murmuró, su voz suave pero llena de asombro. Y sin embargo, proporciona calor, protección, vida. La vi, sin estar seguro de cómo responder. Sus palabras llevaban un peso, como si estuviera pelando de nuevo las capas de existencia con cada observación. Fue fascinante, pero también desagradable. Parecía ver el mundo de una manera que ningún humano podría. Me he hecho un gesto incómodo hacia la tienda. Puedes tomar la tienda, si quieres, te ofrecí, tratando de ser educado, aunque el gesto se sintió inadecuado. Me quedaré aquí afuera. Nibra se volvió hacia mí, sus ojos brillantes se estrecharon ligeramente mientras me estudiaba. ¿Por qué harías eso?, preguntó, su voz baja, teñida con algo que no podía colocar. Eres mi invitado. Es lo menos que puedo hacer, respondí, aunque la palabra invitado se sintió lamentablemente inadecuada para describir su presencia. Parecía que le ofrecía un lugar donde quedarse cuando no necesitaba tal cosa. Ella no pertenecía aquí, no en mi mundo, no en este pequeño e insignificante campo. Me estudió un momento, y luego asintió lentamente. Su generosidad es inesperada, dijo. Me reí nerviosamente, tratando de cubrir mi incomodidad. Solo estoy tratando de ser educado. ¿Cortesía?, repitió, su voz girando la palabra alrededor como si la probara por primera vez. Otra carga de tu especie. No estaba seguro de cómo responder. Quería discutir, pero de alguna manera, sus palabras se sentían demasiado fieles para rechazar. Así que me encogí, dejando pasar el momento. Nibra se enderezó, su cabello metálico atrapando la luz de fuego de una manera que la hizo parecer aún más de otro mundo. Entonces aceptaré tu oferta, dijo, su tono firme, pero de alguna manera suave. Pero solo porque te agrada. La forma en que dijo que me hizo girar el estómago, y no estaba seguro de si era por un sentido de inquietud o algo más. Algo más profundo, algo que no podía nombrar. Y así, allí nos paramos, en la tranquilidad del bosque, el peso de nuestra conexión no hablada que colgaba entre nosotros. No sabía qué hacer con todo. No sabía lo que estaba pasando o a dónde iba esto. Pero en ese momento, no pude cuestionarlo. Aún no. Me ocupé de estirar el fuego, añadiendo algunos troncos de la pila que había reunido antes. Las llamas rugieron a la vida, lanzando una luz caliente y parpadeante que parecía estirar las sombras a través del claro. El grifo del fuego mezclado con el silencio de la noche, una cómoda quietud que colgó entre nosotros. Mientras el fuego se hizo más fuerte, me encontré sentado a su lado, Nibra enfrente de mí. Vio las llamas con una intensidad casi de otro mundo, como si estuviera tratando de desenredar sus secretos, o quizás buscando algo más profundo en su baile. El silencio se extendió, pero no se sintió incómodo. No fue nada incómodo. De hecho, se sintió natural. La noche se sentía como un mundo propio, y éramos dos seres simplemente existiendo en él, atrapados en un momento compartido de silencio. Incapaz de detener la curiosidad por más tiempo, finalmente hablé, rompiendo el silencio entre nosotros. ¿Cómo es de dónde eres? La mirada de Nibra se desplazó hacia mí, sus ojos brillantes se encuentran con los míos. Durante un largo momento, no contestó. Me preguntaba si lo haría. Entonces, para mi sorpresa, su expresión se ablandó. Es vasto y hermoso, dijo suavemente, su voz llevando un rastro de algo lejano e íntimo. El cielo brilla con colores que tus ojos no pueden percibir. El aire zumba con la energía de la vida. Se detuvo, y por un momento, su mirada parecía estar distante, como si recordara algo muy lejos. Pero también es solitario. ¿Solitario? Me hice eco, la palabra que me atrapa en la garganta. No esperaba esa respuesta. No lo entendí. Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, las palabras salían antes de que pudiera detenerlas. Me echaron, respondió Nibra simplemente. La forma en que dijo que parecía que era algo pequeño, como si no hubiera sido tan significativo como claramente lo era. Exile for my desafiance. Sentir, querer, buscar conexión, estas cosas eran inaceptables. Así que fui despedido, sin nada más que el vacío del espacio para hacerme compañía. No sabía cómo responder a eso. Su historia parecía tan lejos de cualquier cosa que pudiera imaginar, y sin embargo el dolor en su voz se sintió dolorosamente familiar.
El anhelo de conexión, el miedo a ser indigno de ella, era universal. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, la soledad era algo que todos podían entender. Lo siento, dije, las palabras se sienten tan inadecuadas frente a lo que ella había compartido. Eso debe haber sido insoportable. Ella me miró entonces, su mirada perforando como si estuviera buscando a través de mí, viendo cosas que ni siquiera estaba seguro de que sabía de mí mismo. Lo fue, dijo, su voz baja, el peso de su experiencia que se establecía entre nosotros. Hasta esta noche. Sus palabras colgadas en el aire, pesadas de significado. Me tragué, el bulto en la garganta se me engrosaba mientras trataba de dar sentido a lo que acababa de pasar. Pero cuando ella dijo eso, un extraño sentimiento se extendió a través de mí. Era como si su dolor hubiera sido compartido, y de alguna manera, nos hubiera conectado de una manera que no me esperaba. Me apreté la garganta, y volví mi mirada al fuego, incapaz de conocer sus ojos. ¿Por qué yo? Pregunté antes de poder detenerme. La pregunta se deslizó, impulsada por una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿Por qué me eligió? ¿Por qué fui yo quien había despertado algo en ella? Nibra no respondió inmediatamente. Sus ojos me estudiaron durante un largo momento, y pude sentir su presencia presionando, como si estuviera considerando si compartir más de ella conmigo. Finalmente, cuando ella habló, su voz era suave, casi vacilante. No lo sé, dijo, sus palabras tranquilas pero llenas de un peso extraño. Quizás sea casualidad. O quizás sea el destino. Pero tu toque despertó algo dentro de mí. Una chispa de algo que creí haber perdido. Sus palabras me han dado escalofríos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de conexión acabamos de formar, solo por tocar? La intensidad en su mirada se profundizó, y pude ver la seriedad allí, el deseo de entender lo que acababa de pasar entre nosotros. ¿Qué significa eso? Pregunté, apenas puedo respirar. La respuesta se levantó en el aire, y me asustó oírla, pero necesitaba saberlo. Significa, dijo, su voz resuelta, que quiero quedarme. Para entender esta conexión, este sentimiento. Las palabras me golpearon como una ola. Una parte de mí quería decir que no, decirle que no era la persona que pensaba que era, que no podía ser la que le diera lo que necesitaba. Pero la verdad era que no quería que se fuera. Había algo sobre su presencia, algo tan magnético e innegable, que llenaba un vacío que ni siquiera había notado que existía. Me tragué, me cesé la garganta. Finalmente, después de lo que me sentía como una eternidad, dije lo único que podía, de acuerdo. Mi voz apenas era audible, casi un susurro. Puedes quedarte. Su expresión se ablandó inmediatamente, y por primera vez desde que la conocí, vi algo en sus ojos que solo podía describir como esperanza. Fue fugaz, pero estaba allí. Gracias, dijo, su voz gruesa con gratitud. El fuego se crujió entre nosotros, su calidez es un contraste claro con el aire fresco de la noche. Mientras me sentaba allí, viendo las llamas bailar, escuchando el zumbido del bosque que nos rodeaba, sentí un extraño sentido de la paz lavado sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Los días que siguieron fueron un borroso de momentos tranquilos y descubrimientos tentativos. La curiosidad de Nibra no sabía límites. Hizo preguntas sobre todo, desde el sabor de la comida hasta la mecánica del fuego. Su maravilla era contagiosa, y me encontré viendo el mundo a través de sus ojos, maravillándose de las cosas que había dado por sentado por mucho tiempo. Pero no fue solo su curiosidad lo que me cautivó. Era la forma en que se movía, la forma en que hablaba, la forma en que me miraba, como si fuera la cosa más fascinante que ella había encontrado. Había una intensidad para ella que tanto me excitaba como aterrorizaba. Una noche, mientras nos sentamos junto al fuego juntos, no pude evitar preguntarme qué nos había traído a este extraño momento, esta conexión compartida. ¿Qué vendría de él? ¿Qué descubriríamos ahora? Ella se acercó y tomó mi mano, sus dedos imposiblemente suaves, calientes contra mi piel. La sensación de su toque se extendió a través de mí como fuego salvaje, enviando una prisa de calor y electricidad en mi brazo. Por un momento, no podía respirar, la conexión entre nosotros profundizando de maneras que no esperaba. Gracias, dijo, su voz apenas más que un susurro, tan tranquilo que parecía un secreto compartido entre nosotros. La miré, me apretaba la garganta, no sé cómo responder. ¿Para qué? Hice, la pregunta que me salía de los labios antes de que pudiera procesar completamente lo que quería decir. Sus ojos brillantes se fijaron en los míos con una ternura que se sentía alienígena y profundamente familiar,
y sus próximas palabras me golpearon con una intensidad para la que no estaba preparado. Por mostrarme lo que significa sentir, dijo, su voz llena de algo suave, casi vulnerable. Por darme un lugar al que pertenecer. Sus palabras parecían eco en la quietud de la noche, y una ola de emoción me lavó, tan poderosa que apenas podía respirar. Me di cuenta, en ese momento, de cuánto había llegado a significar para mí. No era solo una alienígena o una invitada en mi vida, era algo más, algo que no podía decir con palabras. La realización me dejó sin palabras, y apreté mi agarre instintivamente, como si me sumergiera en la realidad de lo que estábamos compartiendo. Mientras el fuego se crujió a nuestro lado, y las estrellas brillaban arriba, la miré con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que se sentía como una promesa. No sabía lo que tenía el futuro, pero mientras ella estuviera aquí, me enfrentaría a lo que fuera, sea lo que fuera, con ella a mi lado. No importa lo imposible que pareciera, no la dejaría ir. Los días pasaron a un ritmo que no esperaba. Nibra se convirtió en parte de mi vida de maneras que no podía explicar, su presencia una extraña mezcla de calmar y electrificar. Cada momento pasaba con su pareja surrealista, como algo fuera de un sueño. Estaba fascinada por las cosas más simples, la forma en que el agua se movía cuando la tocaba, el calor del sol en su piel, el sonido de los pájaros que se jactaban a la luz de la mañana. El mundo que nos rodea era el mismo, pero con sus ojos en él, se sentía nuevo y vivo, como si estuviera viendo todo por primera vez. No pude evitar verla mientras se maravillaba de estas sencillas y humanas experiencias. La forma en que sus ojos se ensancharon cuando miraba hacia arriba a las estrellas, el silencioso asombro que suavizaba su expresión cuando escuchaba el viento en los árboles, me hizo darme cuenta de cuánto había dado por sentado, cuánto había dejado de notar sobre el mundo que me rodeaba. Con ella, todo se sintió fresco y vibrante de nuevo. Una noche, después de un largo día de recogida de suministros, volví a encontrar a Nibra parado al borde del río. Ella se quedó perfectamente quieta, su figura silueta contra el cielo crepúsculo, mirando hacia abajo su reflejo en el agua. El brillo que siempre irradió de su piel pulsó débilmente, mezclándose con la luz oscura de la noche. Me acerqué a ella lentamente, mis pasos suaves en la hierba. Te estás mirando a ti mismo, dije, rompiendo el silencio entre nosotros. Nibra no se volvió a mi voz. En cambio, ella continuó mirando al agua, su expresión ilegible. Estoy tratando de entender lo que ves cuando me miras, dijo suavemente, su voz llevando una nota de vulnerabilidad que me hizo pausa. Dudé, no estoy seguro de cómo responder. ¿Qué podría decir que capturara lo que sentía? ¿Qué vi cuando la miré? Veo a alguien que no pertenece aquí, dije lentamente, pensando en la extrañeza de la situación. Pero al mismo tiempo, alguien que se siente bien. No estaba seguro si eso tenía sentido, pero era la verdad. Era tan diferente, tan extranjera, pero de una manera que se sentía como si siempre hubiera estado aquí, como si su presencia fuera hecha. Finalmente se volvió hacia mí, sus ojos brillantes cerrados con los míos, y por un momento, me perdí en su profundidad. Me siento igual, susurró. Tu mundo es extraño para mí, pero me encuentro atraído por él, hacia ti. Las palabras colgadas en el aire entre nosotros, y pude sentir el peso de ellos presionándome sobre mí, estableciéndose en el espacio entre nuestros corazones. El silencio se extendió durante mucho tiempo, pesado con pensamientos y emociones no hablados. Mi corazón se aceleró, mi pecho se apretaba con algo que no podía entender completamente. Antes de pensar demasiado, me acerqué, cepillándome los dedos contra los suyos. Sus ojos se cerraron, y exhaló suavemente, como si hubiera estado sosteniendo su aliento. Tu toque, murmuró, su voz apenas audible, se siente necesario. Las palabras me enviaron un escalofrío en la columna vertebral, y tuve que tragarme duro para mantenerme firme. Había algo tan inocente, pero profundamente íntimo, en la forma en que buscaba mi toque. Era como si ella descubriera una parte de ella que nunca había conocido que existía, una parte de ella que había sido enterrada bajo las reglas de su mundo, bajo el peso de la lógica y la moderación. Y no pude evitar sentir lo mismo, había algo en su presencia, en el simple contacto de su mano sobre la mía, que se sentía necesaria, como una necesidad no hablada entre nosotros. Le apreté la mano, una promesa silenciosa de que no me alejaría, de que no la dejaría ir. El calor de sus dedos apretados alrededor del mío era a la vez castigado y electrificador. La miré, mi corazón latiendo, y finalmente encontré mi voz. No quiero hacerte sentir incómodo. No lo haces, dijo suavemente, su voz suave pero llena de una extraña intensidad.
En mi mundo, el tacto es raro. No lo buscamos. Se ve como debilidad. Abrió los ojos, reuniéndome con una intensidad que me hizo dolor en el pecho. Pero contigo, se siente diferente. No sabía qué decir a eso. Todo lo que podía hacer era tomarle la mano, sintiendo que la conexión silenciosa entre nosotros se fortalecía con cada segundo. Y por primera vez, el silencio entre nosotros se sentía como la forma más verdadera de comunicación. A medida que los días se convirtieron en semanas, la fascinación de Nibra con el tacto solo se hizo más fuerte. Empezó con pequeños momentos fugaces, su cepillo contra mi brazo cuando caminamos, sus dedos rastreando patrones en la tierra junto a mí mientras nos sentábamos junto al fuego. Cada vez, me miraba como si me hubiera pedido permiso, y me encontraba acogiendo con beneplácito su curiosidad, acogiendo la conexión que crecía entre nosotros, aunque no pudiera nombrarlo todavía. Una noche, mientras nos sentamos junto al fuego, viendo las llamas se gritaban y bailaba en la noche, ella se acercó, colocando su palma en mi pecho, justo sobre mi corazón. Su toque era luz de pluma, pero me envió una onda de calor que hizo mi enganche para aliviar. ¿Por qué golpea tan rápido?, preguntó, inclinando la cabeza ligeramente, su expresión curiosa. Intenté reírme, pero el sonido salió tembloroso. Es por ti, dije, las palabras se sienten más vulnerables de lo que pensaba. Ella frunció un poco el ceño. Su ceño se estremecía. No quiero hacerte daño. No lo eres, le aseguré, cubriendo su mano con la mía. Es solo que, eres tú. Cuando estás cerca, me siento diferente, de una buena manera. Su voz era suave, pero las palabras colgadas en el aire, pesadas con una emoción que no podía nombrar. La expresión de Nibra se ablandó, y presionó su mano más firmemente contra mi pecho, su toque caliente y castigado. Por un momento, todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse en el fondo, y lo único que importaba era la conexión entre nosotros. En mi mundo, continuó, su voz tranquila pero firme, las emociones son suprimidas, pero yo puedo sentir la tuya, son abrumadoras. Me tragué duro, el peso de sus palabras hundiéndose. Sentía como si estuviera leyendo la esencia misma de mí, como si hubiera llegado al núcleo de quien era y sacado las partes crudas, no habladas de mí que me había ocultado incluso de mí. ¿Es malo?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, temeroso de lo que podría oír. Ella sacudió la cabeza despacio, su mirada nunca dejando la mía. No, dijo, su voz casi reverente. Es intoxicante. La forma en que lo dijo, con tanta ternura y maravilla, me envió un escalofrío por la columna vertebral. Su curiosidad por el tacto, que había comenzado como algo inocente, había crecido en algo más profundo, algo más. Ya no se trataba de comprender la sensación, era sobre la conexión entre nosotros, el hilo invisible que nos estaba acercando, apretando con cada día que pasaba. Esa noche, mientras me tumbé en mi tienda, no pude sacudir la sensación de que su toque se mantuvo en mi piel. No era solo una sensación física, era algo más profundo, algo que parecía pulsar a través de mis venas. Me encontré deseando más, anhelando el calor de su presencia, el consuelo de su cercanía. Pero también había una parte de mí que tenía miedo. Temía lo que significaba esta conexión. Miedo de lo que podría convertirse. Y sin embargo, cuando salí afuera de la mañana siguiente y la vi parada bajo las estrellas, su mirada fijada en el cielo con la misma maravilla tranquila que me había atraído por primera vez hacia ella, sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando entre nosotros. Una mañana, mientras estaba recogiendo leña, sentí un toque suave en mi hombro. Me volví a encontrar a Nibra de pie cerca, sus ojos brillantes llenos de algo que no podía definir. Había una intensidad para ella que me hizo atrapar el aliento en la garganta. Quiero entender más, dijo suavemente, su voz llena de una curiosidad que parecía infinita. Me tragué duro, inseguro de qué decir. ¿Sobre qué?, pregunté, mi voz traicionando el nerviosismo que sentía. Se acercó entonces, dejando que sus dedos rastrearan ligeramente por mi brazo. La sensación de su toque me envió una prisa de calor a través de mí, y tuve que obligarme a quedarme quieto, a centrarme en sus palabras en lugar de la abrumadora atracción de su presencia. Sobre esta conexión, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos estaban buscando los míos, buscando respuestas que no estaba seguro de que tuviera. Respiré profundo, tratando de mantenerme firme antes de hablar. Es complicado, dije con una risa nerviosa. Los humanos, cuando nos sentimos cerca de alguien, lo expresamos a través del tacto. Es una manera de sentirnos conectados, de mostrar que nos preocupa.
Nibra consideró mis palabras cuidadosamente, su mirada nunca vacilante. Luego, lentamente, puso ambas manos sobre mis hombros, su toque suave pero firme. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío, el calor de su presencia enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Entonces quiero saber lo que significa preocuparse, susurró, su voz baja, casi vacilante. Mi corazón golpeó en mi pecho, y me encontré inclinado en su toque sin siquiera pensar en ello. Su expresión era de pura curiosidad, pero había algo más allí también, algo más profundo, algo que hablaba de un anhelo que no esperaba. Puse mis manos sobre las suyas, sintiendo el calor delicado de sus dedos. Significa, querer que alguien sea feliz, dije, mi voz temblaba con emoción. Los labios de Nibra se separaron ligeramente mientras absorbía mis palabras, sus ojos se centraron en los míos con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Luego, con una cabeza tranquila, parecía comprometer cada palabra a la memoria. Entonces deseo cuidarte, dijo, su voz llena de una sinceridad que me golpeó como una ola. La profundidad de sus palabras me dejó sin aliento, y por un momento, no pude encontrar el aire para hablar. La miré, viendo la vulnerabilidad tranquila en su mirada que nunca había mostrado antes. Era crudo y real, y me hizo dolor de corazón. Yo también me preocupo por ti, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Las palabras se sentían casi demasiado simples, pero eran ciertas, y esa verdad colgó entre nosotros, estableciéndose en el espacio que compartimos. Los ojos de Nibra se ablandaron, y sin dudarlo, se inclinó, descansando suavemente su frente contra los míos. El contacto era tan simple, tan puro, pero me envió una prisa de emoción que no podía contener. Cerré los ojos, saboreando el momento, sintiendo el calor de su presencia, la tranquila conexión que se había construido lentamente entre nosotros. En ese momento, nada más importaba. No había palabras, ni preguntas, solo el entendimiento compartido de que estábamos juntos, aquí, ahora. Lo siento, susurró, su voz apenas audible. Siento algo que nunca había conocido antes. Sonreí suavemente, una lágrima se me cayó por la mejilla mientras cerraba los ojos. Yo también, susurré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente pertenecía. Los días se convirtieron en semanas, y algo entre nosotros cambió. Algo que no podía decir. Nibra se había convertido en parte de mi vida de una manera que se sintió natural, como si ella siempre hubiera sido destinada a estar a mi lado. Su fascinación con el tacto continuó, pero ya no era solo por curiosidad. Era sobre conexión, sobre comprensión, sobre lo que significaba importar. Cada mirada, cada toque fugaz, tenía un significado más profundo que ninguno de nosotros se atrevía a abordar completamente. Una noche, nos sentamos junto al fuego, el caluroso resplandor que se parpadea a través de las características de Nibra, haciéndola parecer aún más etérea de lo habitual. Ella se acercó, rastreando sus dedos sobre la parte posterior de mi mano, su toque ligero pero deliberado. La miré, viendo la tranquila determinación en sus ojos. He estado aprendiendo, dijo suavemente, su voz llena de algo que se sintió tierno y anhelo. Y quiero saber más. Sus palabras permanecieron en el aire entre nosotros, suaves y frágiles, como los primeros rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Pensando, dijo, su mirada nunca dejando la mía. Sobre quedarse. Su voz se agitó, una delicada mezcla de incertidumbre y esperanza, como si estuviera probando las aguas de una nueva realidad. Aquí, contigo. Mi corazón se calmó, atrapado en un momento que se sentía suspendido a tiempo. Para un ritmo, parecía como si el mundo se hubiera detenido, y lo único que importaba era el resplandor suave en sus ojos, la intensidad tranquila que llenaba el espacio entre nosotros. Mi aliento me atrapó en la garganta, y me tragué duro, mi pulso acelerado. Le busqué en la cara cualquier indicio de duda, cualquier duda que me diera motivos para repensar lo que decía, pero no había ninguna. Todo lo que vi fue sinceridad, profundidad de sentimiento que no me había dado cuenta de que ella podía transmitir. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz silenciosa, casi asustada de romper el frágil momento. Quiero decir, tienes un hogar, un mundo entero allá afuera. La mirada de Nibra se suavizó, y sacudió la cabeza lentamente, sus ojos nunca abandonaron los míos. Mi mundo ya no se siente como en casa, dijo, las palabras que llevaban el peso de algo que había enterrado en sí misma desde hace mucho tiempo. Aquí, contigo. Siento algo que nunca he sentido antes. Sentí que el peso de sus palabras se colocaba en mi pecho, como un ancla que me encerraba a la tierra, acercándome a ella.
Un bulto formado en mi garganta, y tuve que obligarme a hablar de nuevo. ¿Y qué es eso? Pregunté, mi voz apenas más que un susurro, temeroso de romper el frágil hilo que nos conectó. Dudó un momento, sus ojos buscando los míos como si estuviera tratando de poner sus sentimientos en palabras. Luego, lentamente, puso su mano sobre mi corazón, sintiendo su ritmo constante bajo su toque. Perteneciendo, susurró, su voz tan suave que apenas era audible. Siento que pertenezco aquí. Con ustedes. Cerré los ojos por un momento, el abrumador aumento de emociones que amenazan con derramarse. Ella me había dado algo que no sabía que necesitaba, algo que no me di cuenta de que había estado buscando. Cubrí su mano con la mía, apretándola suavemente, y cuando hablé, mi voz tembló con la verdad que había tenido miedo de admitir. Nibra, siento lo mismo. Sus labios se enriquecieron en las sonrisas más suaves, y por primera vez me di cuenta de cuánto me había estado reteniendo, cuánto me había temido admitir lo que era tan obvio para ambos ahora. Las paredes que construye alrededor de mí, las defensas que había puesto para protegerme de la vulnerabilidad que nunca había querido enfrentar, se desmoronó en ese momento. Quería que se quedara. La quería más de lo que nunca quise nada. Quiero quedarme, susurró, su voz llena de anhelo tranquilo. Si me quieres. Un aliento tembloroso se me escapó, y asintí lentamente, el peso de sus palabras que se establecen en mis huesos. No quiero nada más, respondí, mi voz una mezcla de alivio y alegría, y con esas palabras simples todo cambió. Era como si el universo se hubiera realineado, y de repente, el mundo se sintió lleno de posibilidades. Desde ese momento, la vida se movió en un nuevo ritmo. Los días pasaron en un entendimiento tranquilo, y el peso de los sentimientos no hablados entre nosotros fue levantado. Ya no tuvimos que falsear alrededor de nuestras emociones, las abrazamos completamente. El toque de Nibra se convirtió en una presencia constante en mi vida. Ya sea el cepillo suave de sus dedos contra los míos mientras caminaba uno al lado del otro, o la forma en que se inclinó en mí cuando vimos la puesta de sol, cada momento que compartimos estaba infundido con una ternura que nunca había conocido antes. Una tarde, mientras nos sentábamos bajo la sombra de un viejo roble, descansaba su cabeza sobre mi hombro, su voz un suave murmullo contra la quietud del momento. ¿Crees que puedo pertenecer realmente aquí?, preguntó, la pregunta que llevaba el peso de todas las dudas que tenía que expresar. Sonreí, corriendo los dedos suavemente a través de su pelo sedoso, el movimiento tranquilizador y familiar. Ya lo haces, dije, mis palabras simples pero ciertas. Suspiró suavemente, un sonido de satisfacción que me hizo apretar el pecho. No entiendo todo acerca de tu mundo, dijo, su voz tranquila, pero te entiendo. Me volví hacia ella, cepillando una hebra de pelo perdida de su cara. Eso es todo lo que importa, respondí, las palabras se acercan fácilmente porque eran ciertas. Los ojos de Nibra buscaron los míos, y por un momento, se sintió como si el mundo entero se hubiera caído, dejando solo a los dos, conectados de una manera que trascendiera todo lo demás. Eres amable, susurró, su voz baja y llena de algo como reverencia. Y la gente amable es rara. Me reí suavemente, el sonido escapando de mí en un aliento de diversión. No sé nada de eso, dije, tratando de quitar el peso de sus palabras. Pero Nibra inclinó su cabeza, considerando que me hizo saltar mi corazón. Me has mostrado cosas que nunca sabía que existían, dijo, sus dedos encajando con los míos. Paciencia, calor, y esto. Su mano se apretó alrededor de la mía, y sentí que mi corazón se hinchó, la emoción que me estaba amenazando con desbordarse. Le apreté la mano suavemente, el simple gesto cargado de todo lo que no podía poner en palabras. No te lo enseñé, dije suavemente. No lo habías encontrado todavía. Sus labios se enriquecieron en una pequeña y tierna sonrisa. Y ahora lo he hecho. Pero la realidad, como a menudo lo hace, tenía una forma de volver a entrar. No importa cuánto quisiera aferrarme a los momentos perfectos que compartimos, siempre hubo algo que amenazaba con interrumpir nuestra paz. Una noche, mientras nos sentábamos junto al río, la expresión de Nibra se agudizó, el suave resplandor de las sombras de lanzamiento crepúsculo a través de su rostro. Puedo sentirlos, murmuró, su voz apretada con inquietud. Me endureció, mi corazón golpeando en el pecho. ¿Sientes quién?, pregunté, mi voz se tensa con miedo. Pueblo mío, susurró. Me están buscando. Un frío me cayó por la columna vertebral y me encontré sosteniendo mi aliento. ¿Están cerca?, pregunté, mi voz apenas susurra. Ella sacudió la cabeza despacio.
Todavía no. Pero me encontrarán. El pánico se levantó en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma, a pensar. ¿Qué pasa si lo hacen? Pregunté, mi voz temblaba. Nibra miró hacia otro lado, una sombra que pasaba sobre su cara. Me llevarán de vuelta. La idea de perderla, de que se la quitaran, se sintió como un golpe en el instinto. No podía imaginar mi vida sin ella, y el pensamiento de esa realidad me atravesó. Entonces nos vamos, dije firmemente, mi voz resuelta. Iremos a algún lugar donde no te encuentren. Sonrió tristemente, rastreando sus dedos sobre mis nudillos, su toque suave pero lleno de algo sin hablar. ¿Harías eso por mí? Le corté la cara suavemente, mirándole los ojos brillantes. Haría cualquier cosa por ti. Por un momento, se inclinó en mi toque, cerrando los ojos como si el peso del mundo se hubiera levantado momentáneamente. Lo sé, susurró. Podía sentir la creciente tensión en Nibra, su inquietud evidente en la forma en que a menudo miraba hacia el cielo nocturno, como si esperara que algo apareciera. Sus ojos brillantes, que una vez sostuvo una maravilla tranquila, ahora sostuvo un borde agudo e inestable. Y una noche, ese sentido de anticipación se volvió innegable. Un zumbido débil llenó el aire, distante pero inconfundible, como una baja vibración bajo la superficie del mundo. El sonido reverberado a través de mí, llenando el espacio con una carga casi eléctrica. El agarre de Nibra en mi mano apretado, sus dedos temblando un poco. «Están aquí», susurró, su voz se estrelló con una mezcla de miedo y resolución. Mi corazón se aceleró con sus palabras, el peso del momento presionándome sobre mí. «Tenemos que irnos», insistí, el pánico empieza a arrastrarse en mi pecho, pero ella dudaba. Sus ojos brillantes se encontraron con los míos, llenos de conflicto. «No», dijo suavemente, su voz silenciosa pero firme. «No puedo seguir corriendo». La miré en incredulidad, mi mente corriendo para darle sentido a lo que decía. «Pero si te llevan a ti», mis palabras fueron cortadas cuando ella puso una mano suavemente sobre mis labios, silenciándome. «No dejaré que me lleven sin pelear», dijo, su tono resuelto, lleno de una intensidad que no había oído antes. Una mezcla de miedo y admiración inundó a través de mí, y sin pensar, me encontré hablando desde lo profundo de mi corazón. «Luego pelearé contigo», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que hay dentro de mí. Sus ojos se ablandaron entonces, un calor en ellos que podía sentir profundamente en mi pecho. Ella sonrió, aunque había una tristeza en la curva de sus labios. «Sé que lo harás». A la mañana siguiente, el aire se sintió grueso con tensión. El zumbido se había vuelto más fuerte, más cerca ahora, y podía sentir la inevitabilidad de todo. No podíamos correr para siempre. Nibra se mantuvo alto, su brillo radiante habitual ahora un pulso estable, en sincronía con su determinación. Podía ver la forma en que su postura había cambiado, la fuerza en su marco ahora reflejando la determinación en su corazón. Mientras la primera figura surgió de los árboles, instintivamente me puse frente a Nibra, mi cuerpo actuando ante mi mente tuvo la oportunidad de procesar completamente. Pero Nibra me tiró suavemente, su agarre firme pero suave. «Déjame manejar esto», dijo, su voz un comando tranquilo que no arrojó discusión. El alienígena se paró ante nosotros, alto e imponente, sus ojos fríos y calculando. «Nibra», dijo, su voz un mando bajo, resonante que me envió escalofríos por la columna vertebral. «Debes volver a casa». El agarre de Nibra en mi mano se apretó, y pude sentir la tensión irradiando de ella. «No», respondió, su voz inquebrantable. La mirada de la figura se me cambió, sus ojos se estrecharon mientras me estudiaban con un frío escrutinio. «Has nublado su mente, humana», dijo, las palabras como un juicio pasaron de algún poder superior. Me enderecé los hombros, sosteniendo mi tierra a pesar del miedo que me roía. «Ella tomó su propia decisión», dije, mi voz llena de desafío tranquilo. El silencio entre nosotros era grueso, y pude ver el conflicto parpadeando por el rostro de Nibra por un breve momento. Pero entonces, con una determinación silenciosa, ella dio un paso adelante, sus ojos nunca abandonando los alienígenas. «No volveré», dijo, su voz clara y firme. «Ahora es mi hogar». La expresión del alienígena se oscureció, su mirada afilada con algo parecido a desacatar. No se movió, pero su presencia se sintió como un peso que nos deprimía. «Desafías a tu pueblo», dijo, su voz pesada con acusación. Nibra se levantó, sin sacudir. Podía ver el fuego en ella, la fuerza que había encontrado en ella misma, y sentí un gran orgullo en mi pecho.
No se defendía sola, sino que nos defendía, por lo que teníamos juntos. Elijo mi propio camino, dijo, sus palabras finales. El alienígena la estudió durante un largo momento, sus fríos ojos se estrecharon como si pesara el significado de sus palabras. Finalmente, después de lo que se sentía como una eternidad, asentó lentamente su expresión ilegible. Muy bien, dijo, su tono carente de emoción. Sin otra palabra, se convirtió y desapareció en las sombras, dejándonos parados en las tranquilas secuelas de la confrontación. Dejé salir un aliento que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo, la tensión en mi pecho se desangraba lentamente. Nibra se volvió hacia mí, y vi el alivio en sus ojos, el peso que levantaba de sus hombros. Se hace, dijo, su voz suave pero llena de un triunfo tranquilo. La tiré de mis brazos, la sostuve fuerte, sintiendo su calor contra mí. Estás a salvo, susurré, mi voz gruesa con emoción. Enterró su cara en mi pecho, y por primera vez en semanas, me sentí realmente en paz. El miedo a perderla, a ser desgarrada por fuerzas que no podíamos controlar, se había desvanecido, y por ese momento nada más importaba. La vida volvió lentamente a una nueva normalidad, pero algo entre nosotros había cambiado. No había más temores de ser tomados, no más dudas sobre dónde estábamos. Nos pertenecíamos unos a otros, de una manera que trascendíamos mundos. Una noche, mientras estábamos debajo de las estrellas, el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba decir. Nibra se volvió hacia mí, su voz suave y considerada. ¿Te arrepientes?, preguntó, su mirada buscando la mía por algo que no pude nombrar. Sonreí, cepillándole la mano suavemente sobre su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel bajo mis puntas de los dedos. Ni por un segundo respondí, mi voz firme, llena de la verdad de mis palabras. Se inclinó, sus labios cepillándose los míos en un suave beso que me envió un calor a través de mí, profundamente en mi alma. Soy tuyo, susurró contra mis labios. Siempre. En ese momento, supe sin importar lo que sucediera después, no importa los desafíos o los peligros que nos quedaban por delante que nos enfrentaríamos juntos. Lucharíamos el uno por el otro, nos manteníamos el uno al otro, y en ese vínculo, encontraríamos fuerza. La sostuve cerca, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra el mío, y le susurró de nuevo, siempre. Y con esa simple promesa, finalmente supe lo que significaba pertenecer de verdad.